Hola, ¿cómo están? Ustedes que están cursando el Discipulado de Misericordia, vamos a ver hoy la lección número 2, que justamente si abren su manual que ya les otorgaron en la página 6, la lección 2 dice esto: ver y actuar. En la lección pasada ustedes vieron los significados de misericordia, pero hoy vamos a ver en esta lección cómo nosotros podemos activar o cómo nosotros podemos mostrar la misericordia que a través de Jesús nos dio a nosotros, cómo nosotros mostrarla a la gente. Y dice ahí en la lección 2, ver y actuar. El objetivo: estimular el carácter de hijos de Dios en la forma de ver y tratar al prójimo. Quiero repetirlo porque quiero que se te quede claro. Estimular el carácter de los hijos de Dios en la forma de ver y tratar al prójimo. Día a día nosotros nos estamos enfrentando a situaciones donde tenemos que mostrar si verdaderamente tenemos el carácter de Dios, si verdaderamente somos hijos de Dios o no. Esto dependerá de nuestra reacción, de nuestras circunstancias cotidianas. Pero el propósito de Dios para cada uno de nosotros es que alcancemos, escucha bien, que alcancemos a reaccionar como Jesús reaccionaría. Como Jesús reaccionaría. Y es por eso que en su palabra, que ahorita vamos a leer algunas escrituras, nos muestra claros ejemplos de cómo nosotros, como hijos de Dios, tenemos que adoptar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ahora, dice aquí la primera pregunta: ¿quién es el prójimo? Porque la misericordia no es solamente para nosotros, sino es para la gente en los cuales está a nuestro alrededor en nuestra vida cotidiana. Vamos al trabajo, vamos a la escuela, estamos en la casa, vamos al mercado, salimos a la tienda, a la calle, y toda esa gente necesita ver el carácter de Dios en nuestras vidas y lo tenemos que mostrar con el atributo de Dios que estamos viendo: misericordia. ¿Y quién es el prójimo? Y el diccionario español, de la lengua española, dice: prójimo, aquel que está junto, próximo, vecino o cercano. Prójimo, lo voy a repetir: aquel que está junto, próximo, vecino o cercano. Y justamente Jesús cuenta una historia allí en el Evangelio de Lucas, que quiero que abras tu Biblia, allí en Lucas capítulo 10, el versículo 25 habla de una historia que Jesús cuenta con los fariseos y dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo, vemos la palabra, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le respondió: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, escucha bien esto, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y hasta ahí nos vamos a detener. Y en este pasaje nosotros vamos a ver cómo a veces las personas que viven a nuestro alrededor, e inclusive que sabemos y que conocen del Evangelio, que conocen de Jesús, siempre van a tratar de justificarse cuando no hay misericordia en ellos. Siempre van a tratar de justificar que la persona se merece eso por las decisiones que tomó. Vamos a pensar que una persona comete un error y las consecuencias de la decisión de ese error son malas, y la persona que no tiene misericordia, que no tiene el carácter de Jesús, va a decir estas palabras: es que se lo merece, por eso está pasando lo que está pasando, por eso está enfermo, por eso tiene escasez económica, por eso su matrimonio está mal, por eso sus hijos están mal. Y en vez de nosotros mostrar la misericordia que Jesús nos ha mostrado a nosotros, empezamos a justificarnos, empezamos a justificar su situación por las decisiones que han tomado. Pero Jesús después, vamos a seguir leyendo, dice una parábola. Dice, versículo 30, respondiendo Jesús, cuando el intérprete de la ley le pregunta: ¿quién es mi prójimo?, Jesús cuenta esta parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales
le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Si tienes tu Biblia ahí y tienes un lapicero, subraya esta palabra, movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El levita le respondió: el que usó de misericordia con él. Escucha bien lo que respondió el levita. Él lo sabía, pero no lo practicaba. El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Y justamente en este pasaje vamos a encontrar 3 personajes en los cuales representan algunas vidas. Vamos a ver el personaje de el sacerdote, que representa la presencia de Dios, que representa a aquellos que traen la presencia de Dios a la tierra. Vamos a ver lo que es el levita. Se podría decir que es como un servidor de la iglesia, que es alguien que trabaja en la obra, es aquel que tiene un departamento, que tiene un liderazgo, que ya conoce el evangelio. Y vamos a ver un samaritano, un extranjero, que incluso no era agradable ni siquiera para el pueblo de Dios. Pero aquí vamos a iniciar cómo Jesús le dice al levita cuál es el más grande mandamiento que tú tienes que hacer. Y el levita le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y justamente nosotros tenemos que tener esa identidad de Jesús: amar a Dios, amar al Padre y amar a la gente. Amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar a aquellos que son hechos a semejanza de Dios, como tú y como yo. Esa es la única regla: amar a Dios y amar a la gente. Y al parecer el intérprete conocía la ley, pero no le era suficiente, porque Jesús lo confronta y le dice: tienes que hacer eso, tienes que amar a Dios y amar a la gente, amar a tu prójimo. Y él, justificándose, dice y le responde con una pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y de ahí Jesús dice esta parábola. Y siempre que nosotros, hermanos, veamos una situación en la cual alguien de nuestros hermanos, alguien de nuestra familia, alguien cercano en nuestro trabajo está en una situación difícil, yo quiero que te hagas esta pregunta siempre, siempre, siempre: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es lo que el levita le estaba diciendo a Jesús. ¿Tú qué harías, Jesús? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cómo actuarías? Y nosotros, con la identidad de Jesús, con el carácter que tenemos que tener de Jesús, porque ustedes están en un segundo nivel de discipulado, en el cual ustedes ya tienen que tener una base, en el cual ustedes tienen que tener ya un carácter ya más formado, más firme, más maduro en las cosas de Dios. Ustedes tienen que tener este pensamiento siempre: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar al momento de que me entero de una necesidad en mi familia? ¿Qué haría Jesús en mi lugar al momento de que yo me entero que un hermano está pasando algo? Al momento de que yo me entero que el hermano está en el hospital. Al momento de que yo me entero de que un hermano, una hermana, un matrimonio, una familia tiene escasez económica. ¿Cómo actuaría Jesús en mi lugar al momento de que yo veo y escucho lo que está sucediendo en mi iglesia, en mi casa, en mi trabajo, en mi escuela, en donde yo me muevo? ¿Qué es lo que Jesús haría? Y para poder manifestar la misericordia, es bueno hacernos esta pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Entendiendo que la misericordia es uno de los atributos
que en lo personal, en lo particular para mí, son uno de los atributos que más me sorprenden de Dios. Porque no solamente vamos a ver la misericordia para los que se lo merecen, sino principalmente vamos a ver la misericordia para las personas que no se lo merecen. Y justamente el atributo de Dios se manifiesta para con el necesitado, para con el necesitado. Esto no depende de la posición de cada persona que tenga en lo personal, sino de conocer el carácter de Dios. Ante la respuesta del intérprete de la ley, Jesús cuenta la parábola y vamos a ver lo que les comentaba, las tres personas que aparecen en esta historia. El sacerdote, que representa la presencia de Dios; el levita, que representa un servidor, uno que conoce del evangelio; y un samaritano, que era excluido del pueblo de Dios, que no conoce ni siquiera la ley de Dios. En ocasiones nosotros, como personas, como hijos de Dios, no actuamos como Jesús debería de actuar, y empezamos a justificarnos o a hacer un prejuicio en contra de la gente, en la cual, como les comentaba, decimos, les pasó esto porque tomaron ciertas decisiones que no debían de tomar. Y en vez de nosotros mostrar la misericordia de Dios, empezamos a hacer un prejuicio o empezamos a justificar. ¿Y qué quiere dar a entender esto? Que nosotros, escucha bien, estamos perdiendo toda sensibilidad en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la sensibilidad, si la llegas a perder, no vas a poder tú actuar conforme a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la sensibilidad es el principio para que la misericordia de Dios pueda ser mostrada a través de nosotros y dárselo a la gente. Eso es el principio de la misericordia, la sensibilidad. Y justamente en el versículo 33 vemos como un hombre sensible, porque el sacerdote estaba insensible. No importa si eres pastor, no importa si eres líder, no importa si tú tienes un liderazgo, si tienes un cargo dentro de la iglesia, si tú no tienes sensibilidad, jamás vas a mostrar la misericordia de Dios. Y un hombre que es un samaritano, que está fuera del pueblo de Dios, que está fuera de las bendiciones de Dios, muestra la misericordia a una persona que lo necesitaba. Y el versículo 33, quiero que lo leamos, dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite, vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes yo te lo pagaré cuando regrese. La reacción del samaritano es muy distinta a los dos personajes anteriores. Los dos se acercaron, los dos vieron ya se me olvidó, a eso edítalo, porfa, ¿no? El sacerdote pasa, ve y no hace nada, sino que se va de largo. El levita pasa junto a él, lo ve y pasa de largo. Los dos tenían una insensibilidad en su corazón, pero el samaritano pasa cerca de él y lo vio, y dice que fue movido a misericordia. Y la reacción del samaritano es muy distinta a los dos anteriores. Él se acerca y ve la necesidad de esa persona que está casi como muerto, pero no solo esos que lo ve, sino que actúa. Escucha bien, actúa. Mostrar la misericordia no solo es ver la necesidad de los demás, sino hacer algo para suplir esa necesidad. ¿Escuchaste bien? La misericordia no solamente es ver la necesidad de la gente, sino hacer algo por suplir esa necesidad a largo plazo. ¿Por qué? Porque tú puedes suplir la necesidad por un momento, por instantáneamente, pero sabemos que quizás eso no le vaya a alcanzar en ese momento, sino que tiene que ser a largo plazo. El samaritano dijo, no solamente lo ayudó, no solamente sanó, vendó sus heridas, sino que encargó a alguien que lo cuidara, y aún se endeudó para que esta persona estuviera bien, estuviera estable, estuviera sana. No solamente vio
y que actuó con una misericordia a corto plazo, ya sané sus heridas, ya está ahí. No, sino que se enfocó a largo plazo. Quiero que esté bien, quiero que regrese a casa bien. Y ese es el carácter que Jesús tuvo ante nosotros. Si tú recuerdas tu pasado, te vas a dar cuenta que tu vida no tenía sentido, que tu vida no tenía un propósito. Pero la misericordia de Dios, que representa el samaritano, y nosotros representamos esas personas que veníamos de Jerusalén y nos fuimos hacia Jericó, hacia la maldición, y por causa del pecado nos mató, y por causa del pecado nos dejó heridos algunos. Jesús, siendo el buen samaritano, Él vendó nuestras heridas. Por eso dice la palabra de Dios que los vendó con aceite y los sanó con aceite, perdón, y los sanó con vino, que representa la sangre de Cristo y que representa al Espíritu Santo. No solamente eso, sino que nos dejó encargados con personas que realmente iban a estar al cuidado de nosotros. Y eso representa el carácter de Cristo en nosotros. Jesús representa al samaritano. Nosotros representamos a las personas que fuimos robadas, que fuimos heridas y que estábamos a punto de morir. Y eso es lo que nosotros debemos de representar. Igual, lo que Jesús hizo por nosotros, ahora nosotros hacerlo a la gente que lo necesita. No solamente mirar, ver la necesidad y sentir lástima. No, la misericordia no tiene que ver nada con la lástima, sino la misericordia tiene que ver con ver, actuar y suplir esa necesidad hasta que el hermano esté estable, esté bien. Y justamente la misericordia es una expresión en acción. La misericordia es el atributo, escucha bien, la misericordia es el atributo comunicable de Dios, la cual expresa su amor por el culpable, que éramos tú y que éramos yo. La misericordia de Dios no tiene un límite, no tiene un, ¿sabes qué? Un hasta aquí. Ya no puedo darte más misericordia. No. La misericordia de Dios rompe cualquier barrera, rompe cualquier obstáculo. La misericordia de Dios es ilimitada. Y el pasaje del buen samaritano, observamos que el samaritano representa a Jesús y el hombre que descendía nos representa a nosotros. Ahora, con esto después Pedro, y con esto quiero terminar. Pedro se le acerca a Jesús y Jesús, ahí en el versículo 21 de Mateo, capítulo 18, en el versículo 21 dice la palabra de Dios, que Pedro se le acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando Pedro hace esta pregunta, es debido a que Jesús está hablando de la relación que debemos tener los unos con los otros. Y como en toda relación hay desacuerdos, hay roces, pero a veces la misericordia, el principio de la misericordia es que tú debes de tener un perdón. Significa que el mayor obstáculo que podemos tener para mostrar la misericordia a una persona es el desacuerdo por causa de la falta de perdón, ya que la misericordia, al igual que el perdón, es ilimitada. Es ilimitado. Actuamos con misericordia cuando recordamos que antes estábamos en la misma condición que otros. El propósito de Dios es que cada día seamos más como Él. Jesús, su perdón no nos ilimita, no nos limita. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado y Jesús nos sigue perdonando? Y seguiremos fallándole a Dios y Él nos seguirá perdonando porque su perdón es ilimitado. Pero cuando una persona no ofrece misericordia, escucha bien, cuando una persona no ofrece misericordia, no muestra misericordia, es porque en su corazón tiene una raíz de amargura, tiene una raíz de falta de perdón y por eso no puede mostrar la misericordia, porque la falta de perdón está estorbando a que ella o esa persona pueda actuar con la misericordia de Dios. Pero el propósito de Dios es que cada día seamos más como Él, que nosotros podamos ser movidos y actuar, ver, mover y actuar. Eso es lo que te tienes que aprender: ver, mover y actuar. Y esta lección 2 justamente es eso: ver, mover y actuar.
Y tú tienes que quitar en tu corazón si tienes algo contra alguien, si tienes algún roce contra alguien, perdónalo y pide perdón. ¿Para qué? Para que la misericordia de Dios pueda fluir sobre tu vida y poder mostrarlo a los demás. Espero que te haya quedado claro esta clase. Si no tienes alguna pregunta, alguna duda, puedes acercarte ya sea conmigo o mandar un mensaje de WhatsApp a los que están en Cultura Filadelfia, y nosotros estamos para ayudarte y para servirte. Así que ponte a estudiar, estudia la Biblia, estudia tu lección para que en el día del examen todo fluya bien. ¿Sale? Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Bye.